Como ustedes ya saben, venimos en una serie de predicaciones que se llaman Nuestro ADN y estamos contando un poco de quiénes somos nosotros como iglesia, como congregación, familia cristiana. Hace 15 días hablábamos que en Familia Cristiana somos una iglesia bíblica y que nuestro fundamento no son teorías, no son tradiciones, no son emociones, no son doctrinas de hombres, es la palabra de Dios y ahí estamos arraigados. Hace 8 días hablábamos de que para crecer sanamente, para crecer espiritualmente, es mucho mejor hacerlo en comunidad y hablábamos que en Familia Cristiana crecemos juntos. El día de hoy veremos a la luz de la palabra cómo hemos entendido como familia cristiana que para crecer, para que ese crecimiento se dé de manera saludable, ustedes y yo tenemos que compartir de nuestra fe a otros. Por eso nuestra enseñanza se titula, usted lo ve ahí en su bosquejo, en Familia Cristiana compartimos nuestra fe. Y vamos a estar hablando de eso, de cómo ustedes y yo fuimos llamados a compartir ese mensaje de salvación que un día escuchamos. Y vamos a estar estudiando la Biblia en un texto que seguramente usted conoce y ha escuchado en algunas ocasiones. Quiero pedirle que por favor me acompañe al libro de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Si tiene su Biblia, ábrala por favor. Si no la tiene, no se preocupe, aquí va a estar el texto para que me sigan la lectura. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también con Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ore conmigo, iglesia, por favor. Dios de gloria, muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella y sobre todo que nos permitas obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, iglesia. Antes de empezar, quiero que por favor vean el siguiente video conmigo. Este video es un timelapse de cómo se siembra una semilla y cómo esa semilla tan diminuta llega a dar fruto. Entonces ustedes pueden ver en la imagen, se prepara la tierra, se hidrata la tierra, se siembra la semilla y aún antes de ver que empiece a brotar la primera rama de esa semilla, por debajo en la tierra esa semilla está creando raíces, esa semilla está creciendo, esa semilla se está ampliando. Luego empieza a crecer un pequeño tronco, de ese tronco salen unas ramas, algunas de las hojas empiezan a morir, es el proceso natural, pero luego empiezan a salir unas flores y luego de esas flores empieza a salir fruto. Y ese fruto sale de manera natural, es el ciclo natural de esa planta y esa pequeña semilla que se sembró, luego de un tiempo, a su tiempo, en su momento específico, da fruto. Ahora, ese fruto que ustedes ven ahí no se da porque sí. Ese fruto que ustedes ven ahí no se forza, no se obliga, no, ese fruto se da porque la semilla se sembró en buena tierra, seguramente esa tierra se preparó, seguramente esa tierra se abonó. Los que saben de agricultura saben un poco más del tema y saben que la tierra tiene que tener una nutrición específica para que pueda pasar eso y el fruto que dé sea un buen fruto. Pues bien, déjeme decirle que así funciona la vida en la iglesia. Cuando una iglesia, cuando una congregación está sana, cuando está arraigada en Cristo, va a crecer de manera saludable y de manera natural, va a dar fruto. Y justamente de eso habla nuestra idea central del día de hoy. Quiero que la lea conmigo, por favor. Si somos una iglesia saludable, creceremos de manera natural. Leámosla nuevamente. Si somos una iglesia saludable, creceremos de manera natural.
Qué bueno que nosotros como iglesia demos fruto, pero demos un fruto sano y lo demos de manera natural. Ahora, para que eso suceda, para que como iglesia, para que como congregación crezcamos, ustedes y yo como miembros de esta congregación somos parte esencial del proceso. Somos los instrumentos para que eso se dé. Nosotros como cristianos somos los elementos que Dios usa para que la iglesia de Cristo crezca. Lo triste del caso, familia cristiana, es que las estadísticas demuestran que ustedes y yo no estamos haciendo la tarea. Y no hablo de familia cristiana Villavicencio ni familia cristiana Casillas, hablo de la iglesia de Cristo en general. En general no estamos haciendo lo necesario para expandir el mensaje de salvación y que la iglesia crezca. Mire, le voy a mostrar unas estadísticas. Primera, regálame la primera. 1/3 de los cristianos no invitó a nadie a la iglesia en los últimos 6 meses. No le voy a pedir lo que le pidió el pastor hace 8 días, que se pusiera de pie, pero evalúese ahí. ¿Usted hace parte de ese tercio? Casi la mitad de los creyentes, siguiente, no compartió su fe con un no cristiano en el último año. No estamos hablando solo de invitar, de hablar a otros de Cristo. La mitad de los creyentes no lo ha hecho. Las estadísticas dicen que más o menos la mitad de los que estamos aquí en el último año no le ha hablado a nadie de Cristo. Siguiente, aunque 8 o 9 de cada 10 creyentes que dicen creer que evangelizar es esencial, muchos no lo hacen en la práctica. Puede que en prédicas como estas ustedes y yo digamos, amén, gloria a Dios, así tiene que ser, pero no lo llevamos a la práctica, no evangelizamos, no contamos de Cristo a otros. Y esta última me genera mucha preocupación. Más de 3 de cada 10 cristianos confiesan que jamás han compartido su fe con otra persona. 3 de cada 10 cristianos jamás le han hablado a otra persona de Cristo. En el caso de 3 de cada 10 cristianos, en su trabajo, en su universidad, en su familia, no saben que son cristianos. Las estadísticas nos tienen que confrontar, iglesia. Si Dios nos ha dado algo tan precioso, nos ha dado algo tan valioso, ¿por qué ustedes y yo lo guardamos en silencio y no lo compartimos con otros? Si somos una iglesia saludable, esas estadísticas tienen que cambiar. Ahora, si usted es de los que siente que está en ese tercio, que no ha invitado a nadie a la iglesia, de los que siente que está en ese 50% de personas que no le ha hablado a nadie de Cristo, pues hoy es una buena oportunidad para que usted se motive, para que usted se anime, para que usted se dé cuenta a la luz de la palabra que nuestra tarea es compartir el mensaje de salvación a otros. Por eso yo les quiero dar a ustedes 3 razones de por qué nosotros como iglesia, familia cristiana y como cristianos, como seguidores de Cristo, compartimos nuestra fe. Así que quiero invitarlo para que vaya a su bosquejo, por favor, en el primer punto y escriba, porque no olvidamos cuál era nuestra situación sin Cristo. Porque no olvidamos cuál era nuestra situación sin Cristo. Y vamos a estar estudiando el texto con el que iniciamos nuestra enseñanza. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 2. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Nazaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Entonces pongámonos un poco en el contexto de la situación. Jesús estaba iniciando su ministerio público en la tierra. Dice el libro de Lucas que ya había hecho algunos milagros, prodigios, ya había hecho algunas liberaciones y su fama se iba extendiendo de manera que ya no era 1 o 2 los que le seguían, sino eran multitudes que se agolpaban a él. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque la humanidad sin Cristo está vacía, está frustrada, está muerta espiritualmente y saben que necesitan un Salvador. Mire, a la humanidad le pasa lo mismo que le pasó a los pescadores esa noche. Cuando la humanidad está sin Cristo, cada esfuerzo que hagamos lejos de Cristo no va a tener ningún tipo de fruto. ¿Cuántas personas anoche pasaron su noche bebiendo, emborrachándose, desgastando su vida, lejos de casa y haciendo quién sabe cuántas otras cosas más? ¿Y sabe por qué lo hicieron? Porque están vacíos, porque tal vez aparentan felicidad, tal vez aparentan alegría, pero en realidad lo único que están haciendo con ese tipo de cosas es tratar de llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Seguramente ese era nuestro caso antes de llegar a Cristo.
Teníamos un vacío que buscábamos llenar de diferentes maneras. Entonces, algunos lo intentaban llenar con trabajo, con éxito, con dinero, pero al final del día se sentían insatisfechos. Tal vez otros trataban de sanar su dolor con vicios, con relaciones pasajeras, con diversión, pero lo único que encontraban era más frustración. Tal vez algunos de nosotros parecíamos tener todo en orden, la vida perfecta. Pero en la noche, en la soledad de la noche, estábamos rotos, destrozados, porque nos sentíamos sin propósito. No sé si sea el caso de algunos acá, tal vez vivíamos en una religión basada en ritos, basada en tradiciones, pero estábamos muertos espiritualmente porque no conocíamos a Dios. Esa era nuestra realidad, estábamos vacíos, estábamos cansados, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. No podemos olvidarlo, porque al igual que como nosotros estábamos de esa manera antes de conocer a Cristo, letra A, allá afuera hay una gran necesidad de Dios. Iglesia, allá afuera hay una gran necesidad de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, ¿qué hacía la multitud? Se agolpaba. Mire, la gente estaba hambrienta, la gente necesitaba escuchar un mensaje de esperanza. Eso pasaba en aquella época. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que afuera hay gente hambrienta que necesita escuchar un mensaje de esperanza? ¿Usted cree que en su trabajo, que en su universidad, que en su familia, en su barrio, hay gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza? ¿Usted cree que en Acacias, en Villavicencio, hay gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza? Yo estoy seguro que sí. Yo no sé cuál era su situación antes de conocer a Cristo, pero seguramente había mucho dolor, tristeza, insatisfacción, frustración. Esa es la situación de muchas personas que están allá afuera, que no han conocido a Cristo como su Salvador, que están buscando algo que los llene pero no lo encuentran. Y si tal vez ese es el caso de alguien que está hoy acá por primera, por segunda vez, y sientes que tú estás tratando de llenar ese vacío con diferentes cosas y no lo puedes llenar, déjame decirte que Cristo, el Salvador de la humanidad, te trajo a este lugar. Y es Él el único que puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Ahora, cuando recordamos cómo éramos, cuando recordamos de dónde nos sacó Dios, cuando recordamos que estábamos vacíos, que estábamos necesitados, que estábamos hambrientos, nos tenemos que dar cuenta que el mundo que está allá afuera está en esa misma condición. Y al hablar del mundo no quiero que piense aún en las naciones de la tierra. Cuando yo hablo de mundo quiero que piense en su casa, piense en su familia, piense en su trabajo, piense en los amigos de su universidad, piense en esas personas que usted ha visto llorar, piense en esas personas que usted ha visto sufrir en silencio, piense en esas personas que aún se han burlado de su fe o que le han hecho daño, porque eso no es más que la evidencia de la gran necesidad que esas personas tienen de Dios. Y eso nos tiene que mover como cristianos a compartir el mensaje de salvación, a compartir eso que ustedes y yo hemos recibido. Porque tenemos que estar seguros que lejos de Cristo, letra B, no hay más que dolor, frustración y estamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces Jesús vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Mire, Dios conoce exactamente la necesidad que hay allá afuera. No fue casualidad que Jesús viera las barcas de estos pescadores. Jesús sabía que habían pasado toda la noche intentando pescar y no lo habían logrado. Jesús sabía el dolor que había en sus corazones, Jesús sabía su frustración, Jesús sabía su sufrimiento y por eso se acercó a ellos porque sabía la necesidad que ellos tenían en su corazón. Si Dios nos mueve en algún momento a hablarle a alguien, a escuchar a alguien, a compartir con alguien de Cristo, a invitar a alguien a la iglesia, hagámoslo. No es un capricho suyo, no son sus emociones. Es Dios mismo que lo quiere utilizar como instrumento a usted y me quiere utilizar como instrumento a mí para presentarse como el Salvador de esa persona,
para cambiar su vida, para transformarla por completo. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él, hablando de Jesús, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando usted y yo conocimos a Dios, pasamos de muerte a vida. ¿Recuerdan cómo era su vida antes de Cristo? ¿Recuerdan la frustración que se sentía al sentirse vacíos? ¿Recuerdan aquellas ocasiones en las que veían que su vida no tenía propósito? ¿Recuerdan aquellas ocasiones en las que estaban hundidos en su pecado, sin un propósito claro en la vida? Yo lo recuerdo. Y recordar eso nos tiene que llevar a sentir compasión por aquellos que lo están sufriendo en este momento. Recordar eso nos tiene que llevar a compartir nuestra fe, nos tiene que llevar a compartir ese maravilloso regalo, nos tiene que llevar a contarle a otros que nuestra vida era igual, pero que ha sido transformada por el poder de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Ahora, punto 2. ¿Por qué más compartimos nuestra fe? Porque somos testigos de la poderosa obra de Dios. Porque somos testigos de la poderosa obra de Dios. Mire, si usted y yo hemos tenido un encuentro personal con Cristo, estará de acuerdo conmigo en que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hizo una transformación total en todos los aspectos de ella. Dio un vuelco completo. Y con eso no quiero decir que los problemas se acabaron. Con eso no quiero decir que las dificultades se acabaron, no, pero en ese momento entendimos que a pesar de las aflicciones, dificultades, tribulaciones, problemas, ustedes y yo ya no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos acompaña en todo momento. Su historia, mi historia no terminó en la frustración del pecado, no terminó en una vida sin propósito, no terminó en una muerte espiritual. Para ustedes y para mí todo cambió en el momento en el que conocimos a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento Dios tomó el control de nuestra vida. Y donde antes tal vez había dolor, ahora hay esperanza. Donde antes había un vacío, ahora hay un propósito. Donde antes había una vida llena de pecado, ahora hay perdón y gracia. Mire, muchos de los que estamos acá, estoy seguro, podemos dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho. Usted tal vez puede decir, Dios restauró mi matrimonio. Usted tal vez puede decir, Dios me libró de una adicción. Dios me ayudó con este pecado. Dios le dio sentido a mi vida. Dios me sostuvo en un momento de duelo. No lo sé. Pero yo le pregunto, ¿eso que Dios hizo en su vida no es suficiente para que usted cuente de Él a otros? Permítame hacerles la siguiente ilustración. Desde muy pequeño, mi padre aprendió el arte de sobar. Lo hacía de una manera muy tradicional, no, sin rezos ni nada, solamente fisioterapia y demás, y era muy bueno en lo que hacía. No se dedicaba a eso, pero era muy bueno sobando a otros. Tanto así que sin tener un aviso, sin tener un anuncio, sin redes sociales, la gente llegaba y llegaba. Entonces llegaba el descuajado, llegaba el tronchado, llegaba el del esguince, llegaba el lastimado, y mi padre lo sobaba, y mientras lo sobaba le preguntaba, bueno, ¿usted cómo supo de mí? Porque llego acá. No, es que tal persona me recomendó. No, es que tal persona me dijo que usted era muy bueno, tal persona me dijo que usted lo había ayudado, que tenía que venir acá. Y mientras Dios le dio fuerzas, él ayudó a otros con ese don que Dios le había dado. Ahora, ¿a qué voy con eso? A que ustedes y yo somos muy buenos recomendando a otros cosas para sus dolores físicos. Entonces, si te pasa eso, ve donde aquel doctor que él es muy bueno. Vaya a tal droguería que allá le ayudan. Vaya y en esa tienda naturista le van a ayudar. Y eso es bueno, hagámoslo, recomendemos. Pero la pregunta es, así como estamos recomendando, así como estamos dando consejos para dolores, para malestares del cuerpo, ustedes y yo lo estamos haciendo para la enfermedad más mortal, más contagiosa, más peligrosa del mundo, para el pecado. Le estamos contando al mundo, le estamos contando a los que están cerca que ellos, al igual que nosotros en algún momento, están muertos, no están más que condenados a un sufrimiento eterno, pero que hay una cura, que hay una salvación, que Cristo murió en la cruz y resucitó y venció la muerte, y que ese es el remedio para su enfermedad. Esa es nuestra tarea, que ojalá, así como recomendamos cosas terrenales, recomendamos lo necesario para encontrar la vida eterna. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de hablar de aquello que Cristo hizo en nosotros. Ahora, ¿qué hizo Cristo en nosotros? Letra A. Jesús cambia todo en nuestra vida.
Jesús cambia todo en nuestra vida. Continuemos con la historia. Versículos 3 y 4. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Este texto narra cosas muy interesantes, pero una de ellas es que Cristo, cuando llega a la vida de una persona, de una comunidad, de una familia, genera un vuelco completo en todo alrededor. Miren, los israelitas, los religiosos de la época, crucificaron a Jesús porque él no cumplía con las condiciones del Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un hombre que viniera con un ejército, un hombre de guerra que viniera con un ejército atrás para que los liberara de la opresión de Roma. Pero al contrario, Jesús lo que hizo fue decirles: si algún soldado les pide que lleven su carga por 1 kilómetro, ustedes llévenla por 2. Jesucristo es el hombre más revolucionario de la historia. Mientras en aquella época los maestros se alejaban, rechazaban a los pobres, rechazaban a las prostitutas, rechazaban a los publicanos, rechazaban a los pecadores, Jesucristo los abrazaba y les decía: síganme. Mientras en aquella época los que enseñaban lo hacían en las sinagogas para ser admirados, para ser reconocidos, Jesucristo usó un barco como su púlpito y le habló a multitudes. Y en esa transformación transformó la vida de estos pecadores. Eso es lo que hace Cristo. Cristo llega a una vida y transforma una vida. Yo no sé qué ha hecho Él en su vida, pero estoy seguro que si usted tuvo un encuentro personal con Cristo, Él transformó porque tomó el control de su vida y cambió su historia por completo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios transforma vidas? Mire, estoy seguro que algunos tal vez fueron liberados de vicios, tal vez otros vieron su matrimonio restaurado, tal vez otros sintieron la esperanza de parte de Dios cuando veían que ya no había una salida. Otros tal vez dejamos una religión vacía, sin propósito para conocer a Dios, no lo sé, pero estoy seguro que Dios transformó muchos aspectos de su vida. Y mire, no conozco a la primera persona que haya tenido un encuentro personal con Cristo y que me pueda decir que antes estaba mejor que ahora, porque Cristo transforma vidas. Ahora, si Cristo transformó su vida, ¿no vale la pena contarle eso a otros para que tengan un encuentro personal con Cristo y también Él haga su obra en ellos? No callemos lo que hemos visto y oído. ¿Sabe cuál es el problema acá, iglesia? Que tristemente muchas personas no le han permitido a Cristo que transforme todos los aspectos de su vida. Entonces saben que no son moralmente aptos para hablar de Cristo porque su diario vivir no refleja ese Cristo del cual predican. Y aquí yo no hablo de ser perfectos, yo estoy seguro que todos lo tenemos claro, pero sí hablo de permitirle a Cristo que transforme todos los aspectos de nuestra vida. Miren, en una ocasión escuché a un predicador decir: en la casa no se habla del evangelio, en la casa se vive el evangelio. Y eso aplica para su casa, para su trabajo, para su universidad, para su barrio, para su familia. Ustedes y yo no debemos hablar tanto, debemos vivirlo. En el momento en el que Cristo entra a nuestras vidas, nos transforma, le da un vuelco a nuestra vida, ustedes y yo ni siquiera tenemos que abrir nuestra boca, porque esa transformación habla por sí sola. Es lo que hace Cristo con nosotros, que es un gran reto, pero es nuestra responsabilidad. Ahora, letra B, ¿qué más hace Jesús? Jesús hace milagros en nuestra vida. Jesús hace milagros en nuestra vida. ¿Cómo continúa la historia? ¿Recordamos? Jesús le dijo: echen las redes. Ahora, Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo conozco esta historia desde niño, pero yo no sé ustedes, pero cada vez que la leo me pone los pelos de punta de imaginarme ese momento. Pedro estaba cansado, estaba débil, frustrado, pero aún así obedeció y dijo: en tu nombre echaré las redes. ¿Dimensionamos la magnitud de esa declaración?
Pedro fácilmente pudo haber puesto excusas. Señor, toda la noche pesqué. Maestro, la multitud estaba en la orilla del mar, me espantaron los peces, acabo de lavar las redes. Mire, usted es un carpintero, yo me dedicaba a la pesca toda la vida, ¿cómo me va a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Pedro pudo haber dicho cualquier cosa, pero no, él decidió obedecer, y al obedecer Dios hizo un milagro maravilloso. Ahora ese fue el milagro en la vida de Pedro, pero yo estoy seguro que ustedes tienen un gran milagro también que contar. ¿Sabe por qué estoy seguro? Porque el Dios de milagros de la Biblia es el mismo Dios al cual ustedes y yo adoramos. Y estoy seguro que cuando Él llega a una vida la transforma y hace cosas que ustedes y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Pedro vio una pesca milagrosa. En su caso, ¿qué milagros ha hecho Dios? Tal vez Dios proveyó cuando no había nada. Tal vez Dios sanó cuando los médicos decían que no había esperanza. Tal vez Dios restauró su familia cuando parecía rota. Tal vez Dios lo sostuvo en medio de la pérdida de un ser querido, cuando usted creyó que no podía seguir adelante. Tal vez Dios restauró una relación a la cual usted no le veía futuro. No lo sé. Hace unos meses hablamos de que ustedes y yo seguimos a un Dios sobrenatural. Y estoy seguro que ese Dios sigue obrando milagros. Y puede que muchos de esos milagros no sean espectaculares, tal vez a los ojos de algunas personas, pero para ustedes y para mí tienen que ser suficientes para poder contar de ese Dios a otros. Mire, yo le quiero contar uno de los muchos milagros que ha hecho Dios en mi vida. Con mi esposita tuvimos la oportunidad de casarnos a los 22 años, éramos muy jóvenes. Yo recién acababa mi especialización, ella recién acababa su carrera profesional. Estábamos tan enamorados como ahora que decíamos, ¿por qué esperar? Trabajemos por casarnos, estamos seguros que vamos a pasar nuestra vida juntos, y sentíamos que era la voluntad de Dios y empezamos a trabajar por ello. Teníamos todo listo para casarnos y 28 días antes de casarnos me quedé sin trabajo. Ahora imagínense, unos jóvenes de 22 años, sin ingresos, con lo mínimo necesario para vivir. Yo no tenía trabajo, mi esposa recién estaba buscando trabajo. Imagínense esa situación tan complicada para nosotros dos. No se imagina la cantidad de lágrimas que derramamos en ese momento. Pero ese Dios hermoso, ese Dios milagroso, ese Dios maravilloso, el que ustedes y yo adoramos, 15 días después, es decir, 13 días antes de casarnos, me dio un trabajo con mayores ingresos, con mejor estabilidad, con mejores condiciones que el anterior. Y puede que para algunos de ustedes no sea mucho, pero para nosotros es un milagro que marcó nuestra vida y nos recuerda quién es ese Dios al que ustedes y yo adoramos. Yo no sé cuál será el milagro que Dios ha hecho en su vida. Proveyó, restauró. Tal vez usted es de los que es consciente que el hecho de que usted vaya a su trabajo y regrese a casa es un milagro. Hermano, el hecho de que usted haya cruzado toda la ciudad y esté hoy acá escuchándome, eso es un milagro de Dios. Y esos milagros tienen que llevarnos a compartir nuestra fe. Porque cuando ustedes y yo estamos compartiendo nuestra fe, créame, no estamos compartiendo teorías, no estamos compartiendo religión, no estamos compartiendo emociones. Ustedes y yo estamos hablando de la evidencia de un Dios que transforma vidas. Y si hemos visto milagros en nuestra vida, si hemos visto que Dios ha hecho cosas maravillosas, ¿no deberíamos contárselo a otros para que ellos también experimenten ese poder de Dios? Ahora, hay un milagro mucho más poderoso que nos debe llevar a compartir nuestra fe. Y es que, letra C, Jesús produce en nosotros arrepentimiento y nos da salvación. Jesús produce en nosotros arrepentimiento y nos da salvación. Mire lo que pasó cuando Pedro vio esta situación, vio este milagro. Al ver esto, versículo 8, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Pedro entendió que no estaba frente a un hombre cualquiera, frente a un maestro cualquiera. Entendió que estaba frente al Hijo de Dios, frente al Mesías prometido, y fue confrontado con su pecado, fue confrontado con su maldad a tal punto que sabía que no podía estar frente a la santidad de Jesús. Iglesia, el milagro más grande que usted y yo hemos recibido no es material.
El regalo más grande que usted y yo hemos recibido, el milagro más grande que usted y yo hemos recibido es un regalo espiritual, es un milagro espiritual que transforma vidas. Es saber que a causa de su pecado y del mío estábamos muertos, no teníamos más esperanza que la muerte, que la condenación, que el sufrimiento eterno. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias a su resurrección, ustedes y yo hoy tenemos la esperanza y la garantía de una vida eterna. Pedro en su momento cayó de rodillas: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ese arrepentimiento ha llegado, estoy seguro, a la vida de cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida el Señor quebró nuestras rodillas, quebró nuestra alma y nos llevó a decirle: Padre, soy un pecador, perdóname, no soy digno de estar delante tuyo. Tal vez algunos nos sentíamos autosuficientes, nos sentíamos orgullosos, cargábamos con culpas del pecado, pero aún así Cristo se presentó a nosotros y nos dio de su gracia, nos dio de su perdón, nos dio de su amor. Ese es el milagro más grande que ustedes y yo hemos recibido. Y si Cristo hizo eso en nosotros, yo quiero que Cristo pueda hacer eso en otras personas a mi alrededor. Por eso no vale la pena contar a otros de ese Cristo. Y aquí quiero hablarle directamente a los servidores. Esta mañana lo hice directamente con los servidores antes de iniciar el servicio en Acacias. Miren, su tarea, servidores, no es ser el mejor músico. Su tarea no es ser el mejor maestro de niños, el mejor líder de jóvenes, el mejor apoyo en logística. Mi tarea no es ser el mejor predicador, no. Ese es nuestro privilegio, eso es un honor, servir a Dios. Pero esa no es nuestra tarea. Si usted tiene la oportunidad de servir a Dios, hágalo con excelencia. Pero su mayor responsabilidad y mi mayor responsabilidad es hablar a otros de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, no lo pierda de vista. Nuestro mayor ministerio es llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Lo triste es que ustedes y yo no estamos cumpliendo la tarea. ¿Sabe por qué lo sé? Porque las estadísticas no lo cuentan. Quiero que volvamos a ver las estadísticas que veíamos al principio. Regálamelas, Martín, porfa. 1/3 de los cristianos no invitó a nadie a la iglesia en los últimos 6 meses. ¿Pertenece usted a ese tercio? Casi la mitad de los creyentes no ha compartido su fe con un no cristiano en el último año. Aunque 8 o 9 de cada 10 cristianos dicen creer que evangelizar es esencial, muchos no lo hacen en la práctica. Más de 3 de cada 10 cristianos confiesan que jamás han compartido su fe con otra persona. Esa es la realidad de Cristo hoy en día. ¿Quiere usted hacer parte de esas estadísticas? ¿O quiere marcar la diferencia y empezar a hablar de Cristo, de ese Salvador, de ese que lo rescató a usted? Mire, si los primeros 2 puntos no lo motivan a usted a hablar a otros de Cristo, si el recordar de dónde lo sacó Dios, si el recordar los milagros que Dios ha hecho no lo motivan a usted a hablar de Cristo, déjeme decirle que ustedes y yo, más que eso, verlo como una opción, tenemos que verlo como un llamado. Y por eso compartimos nuestra fe. Punto 3, porque fuimos llamados a compartir nuestra fe. Y al decir llamados, no quiero que lo vea como una opción. Confirme esto en la letra A, por favor. Es nuestro deber compartir el mensaje. Letra A, es nuestro deber compartir el mensaje. No hay opción, es nuestra responsabilidad. Mire cómo termina la historia. Versículo 10. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora tú serás pescador de hombres. Jesucristo no le dijo solamente sígueme, sino le estaba diciendo: tú tendrás que testificar de lo que vas a ver y de lo que vas a oír. Y ese llamado se extendió a toda la iglesia de Cristo más adelante. Miren, ustedes y yo no podemos callar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nuestra tarea más relevante, más importante, se lo vuelvo a decir, nuestra tarea más importante como cristianos es hablar de Cristo. Y si ustedes y yo no lo hacemos, aún las piedras hablarán, dice la palabra. Pero yo no quiero que una piedra hable por mí. Yo quiero ser ese instrumento que Dios use para presentarse como el Salvador de otra persona. Ustedes y yo tal vez alcancemos a uno para Cristo, pero no sabemos si ese uno puede alcanzar a miles
para Cristo. Usted no se imagina todo lo que puede suceder cuando le habla a una persona de Cristo. Recuerde esa persona que le habló a usted y cómo transformó su vida. Mire, le quiero hablar de unas personas. Edward Kimball era un maestro de escuela dominical sencillo. Un día decidió visitar a uno de sus alumnos, a él. Él era un joven que trabajaba en una zapatería. Le habló de Jesús, le presentó a Jesús como su Salvador y ese joven recibió a Cristo. Kimball no tenía idea que este joven llamado Dwight Moody más adelante iba a ser el evangelista más influyente del siglo XIX y que iba a alcanzar a miles de personas para Cristo en Europa y en América. En 1934, un evangelista poco conocido llamado Mordecai Ham estaba predicando en Carolina del Norte. A una de sus cruzadas evangelísticas fue invitado un joven rubio por un amigo. Este joven entregó su vida a Cristo. Ese joven se llamaba Billy Graham. Pero lo que nadie sabe es que años después este hombre sería levantado por Dios para llevar el mensaje de salvación a más de 200 millones de personas en todo el mundo. En Argentina, un poco más cerca, un misionero norteamericano estaba compartiendo de Cristo en una comunidad. A esa reunión con este norteamericano, un amigo invitó a otro. Este joven que fue invitado se llamaba Luis Palau. Respondió al llamado del Señor y años después se convirtió en el evangelista más influyente de Latinoamérica, alcanzando a cientos de personas en Latinoamérica, en Europa y en el mundo. Y estos son solo ejemplos. ¿Entienden usted la dimensión de lo que significa hablarle a alguien de Cristo? Edward Kimball no tenía ni idea que ese jovencito que trabajaba en una zapatería se convertiría en uno de los evangelistas más influyentes de toda la historia del cristianismo. Un amigo que invitó al otro no se imaginaría que Billy Graham sería un hombre destinado para alcanzar a millones para Cristo. Un chico que tal vez sin ningún interés invitó a su amigo a una charla con un norteamericano no se imaginaba que este hombre, Luis Palau, iba a alcanzar a cientos de personas para Cristo. Ustedes y yo le hablamos a uno, pero ese uno puede alcanzar a miles. Por eso, no desobedezca el llamado de ser pescador de hombres, no desobedezca el llamado, la misión de hablar a otros. Mire, cuando Jesús le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, le estaba diciendo, la salvación que ha llegado a tu vida, la salvación que ha llegado a tu familia, no te la guardes, tienes que compartirla con otros. La fe es un tesoro, pero no es de esos tesoros que ustedes y yo tenemos que guardar bajo llave. Permítame preguntarle, si usted fuera un científico y encontrara la cura para una enfermedad mortal, ¿se la guardaría? ¿La escondería o la diría a otros? Entonces, si ustedes y yo conocemos la cura, el remedio para la enfermedad más mortal de la humanidad, que es el pecado, para la muerte, para la condenación eterna, que es la consecuencia del pecado, ¿por qué no compartimos esa cura a otros? No es opcional, es un mandato de Dios. Y si lo hacemos, tal y como decía nuestra idea central, viviremos la realidad de que, letra B, una iglesia saludable debe crecer de manera natural. Una iglesia saludable debe crecer de manera natural. ¿Se acuerdan de ese Pedro que se arrodilló? Ustedes y yo sabemos la historia. Él siguió a Jesús, fue uno de sus discípulos, lo negó. En muchas ocasiones se equivocó, pero respondió al llamado y Dios hizo grandes cosas a través de él. Hechos 2:41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, una predicación de Pedro, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando a ser el número de los hombres como a 5,000. De esto les predicamos hace algunas semanas. Mire, en 2 predicaciones de Pedro, de ese mismo Pedro, 8,000 personas y más se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque él decidió obedecer el llamado. Ustedes y yo no sabemos lo que Dios va a hacer cuando hablamos a otra persona de Cristo. Ahora, mi invitación no es vaya y háblele a multitudes. Mi invitación no es párese en un púlpito a predicar, no. Mi invitación es piense en esa persona que se viene a su memoria en esta predicación. Porque estoy seguro que usted en este momento está pensando en alguna persona que tiene necesidad de Dios.
Está pensando en alguna persona que está sufriendo, en alguna persona que usted sabe necesita de Dios. Piense en esa persona y no se quede con las ganas de compartir el mensaje de salvación. No calle lo que Dios ha hecho en sus vidas. Mire, no hable de una congregación, no hable de un pastor, no hable de un líder, no hable de un grupo de alabanza. Hable del Cristo que le salvó, hable del Cristo que le rescató, hable del Cristo que lo llevó de tinieblas a luz, hable del Cristo que le dio esperanza a su vida. Hable de la maravillosa vida que Cristo le ha dado luego de conocerlo. Hable de ello. Comparta de lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, permítame decirle que Familia Cristiana como congregación es un buen lugar para invitar a otros. Yo viví el hecho de asistir a una iglesia en la cual no me sentía cómodo para invitar a otras personas. Tal vez a usted le ha pasado en algún lugar, seguramente porque sabe que la predicación no es sana, por la presentación del lugar, porque no es un lugar organizado, no lo sé. Pero yo siento gozo al invitar a alguien a Familia Cristiana. Espero que usted pueda sentir lo mismo. Mire, seguramente como iglesia tenemos muchos aspectos que trabajar. Tenemos algunas oportunidades de mejora, claro que sí. Pero Familia Cristiana es un buen lugar para que otras personas conozcan el mensaje de salvación. Y sí, como iglesia hacemos eventos, como iglesia hacemos actividades, como iglesia tenemos espacios para alcanzar a personas nuevas, pero créame que nuestro enfoque no es que las personas nos conozcan por la música, nos conozcan por las luces, nos conozcan por el espectáculo. No, nosotros queremos crecer de manera natural. Nosotros queremos que ustedes, como miembros de esta congregación, sientan tanto amor por lo que Dios ha hecho en sus vidas y en las vidas de sus familias en este lugar, que usted quiera ir a otros y decirles: mira, en este lugar puedes conocer a Dios, mira, te quiero hablar de Dios y en este lugar es un buen espacio para conocerlo. Eso es lo que queremos. La Biblia en el libro de Hechos no tenía estudios de mercadeo. La iglesia, en el libro de los Hechos no tenía redes sociales, no tenía programas atractivos, no tenía luces, espectáculo. ¿Qué tenía? El Espíritu Santo y personas valientes, miembros valientes que hablaban de Cristo a todas las personas. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted en el último mes? ¿En el último año? ¿En los últimos 2 años? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted en su vida como cristiano? Si tristemente ustedes y yo no vemos fruto en nuestra congregación, no vemos fruto en nuestra vida como cristianos, déjeme decirle que no es porque el evangelio haya perdido poder. Ese evangelio es vivo y eficaz. Es porque ustedes y yo no estamos haciendo la tarea como deberíamos hacerla. Y por eso yo no puedo cerrar esta predicación sin decirles que, letra C, debemos ser intencionales al cumplir la gran comisión. Debemos ser intencionales en hacer eso que Dios nos pidió que hiciéramos. Antes de ascender al cielo y luego de la resurrección, Jesucristo dejó un mandato para sus discípulos, que créame, es aplicable para todos nosotros los que le seguimos. Mateo 28, versículos 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mire, Jesús nos envió a ser discípulos en todo lugar en el que estemos. Compartir nuestra fe no es opcional, es un mandato. Pero yo le tengo buenas noticias. Junto con el pastor estuvimos haciendo una revisión de, ¿cuáles son los aspectos que más hacen que lleguen personas a la iglesia? Y nos dimos cuenta que más o menos el 55% de las personas que asisten a nuestra congregación es por el voz a voz. Es porque una persona le dijo: mira, yo asisto a una iglesia, mira, está este evento, mira, está esta actividad, mira, hay esta reunión de jóvenes. Y seguramente usted hace parte de ese 55% en el que alguien lo invitó y por eso usted está acá. Pero otra de las grandes cosas que ha permitido que muchos de ustedes conozcan este lugar es esa librería cristiana que está ahí. Hay muy buen material, por si quiere, publicidad política no pagada.
pero ha sido un instrumento maravilloso para que más o menos el 30% de las personas que asisten hoy regularmente a la iglesia estén acá. Y algo igual de interesante es que en promedio el 15% de las personas que están asistiendo a la iglesia nos conocieron por redes sociales. Entonces es muy interesante ver cómo uno conversa con una persona nueva y dice, bueno, yo los conocí porque me apareció una publicación. Resulta que un amigo mío compartió un estado y en ese estado le pregunté y me invitó. Eso es lindo, eso es muy valioso, porque ustedes y yo estamos utilizando las herramientas que tenemos para compartir de Dios. Y es mucho más aún lindo para nosotros como líderes ver cuando enviamos un estado, una invitación de la iglesia, que ustedes la reposteen, porque eso llega a muchas más personas y eso evidencia de que ustedes le dan valor a lo que hacemos como iglesia y que consideran que otras personas también deberían disfrutarlo. Sígalo haciendo, y si no lo hace, hágalo. Es una manera muy sencilla de compartir a otros acerca de este lugar. Mire, yo no sé cuál sea la manera que usted esté usando para compartir a otros, pero sea cual sea, no calle, no esconda el maravilloso tesoro que Jesús nos ha dado, el regalo de la salvación. Jesús no dijo, esperen a que vengan a ustedes. No, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos siendo intencionales? Ahora, no se trata solo de invitar. Jesucristo dijo, hagan discípulos. Y discipular significa acompañar, guiar, escuchar, enseñar. No se trata de decir, yo lo llevo y se lo dejo al pastor y que le haga el resto. Yo lo llevo y se lo dejo a los líderes de jóvenes y que hagan el resto. No, si ustedes y yo invitamos a alguien, nuestra tarea es discipularlo. ¿Y cómo lo discipulamos? Contándole de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, acompañándolo en su proceso como cristiano, guiándolo con lo que Dios nos ha enseñado. Eso es la gran comisión. Y déjeme decirle, por si no le ha quedado claro, la gran comisión no es un consejo, la gran comisión es un mandato. Hablar a otros de Cristo debe ser intencional. Tal vez algunos de los que están hoy acá pensaban, luego esa no era tarea de los misioneros, luego esa no es tarea únicamente de los pastores, únicamente de los líderes de la iglesia. Pues déjeme decirle que no. Ustedes y yo tenemos un campo misionero. Para usted tal vez sea su familia, para otra persona tal vez sean sus compañeros de universidad, de colegio, para otra persona tal vez sean los vecinos de su barrio, sus compañeros de trabajo, no sé. Pero no espere a ser un experto en teología para hablar de Cristo. Si Cristo ha transformado su vida, si Cristo ha hecho algo bueno en su vida, si usted tiene algo que contar, cuente de ese Cristo que ha hecho algo maravilloso en su vida. Una pregunta, ¿alguno de ustedes acá cree que solamente en Jesús hay salvación? Okay. No necesitamos nada más para hablar de Cristo. Vaya y cuéntele a las personas allá afuera que al igual que ellos en un momento nosotros estuvimos muertos, condenados a una muerte eterna, pero que encontramos la salvación y esa salvación está en Cristo. Eso nos va a hacer una iglesia saludable. Quiero que lea conmigo por favor nuevamente los puntos. Una iglesia comparte su fe primero porque no olvidamos cuál era nuestra situación sin Cristo. Segundo, porque somos testigos de la poderosa obra de Dios. Y tercero, porque fuimos llamados a compartir nuestra fe. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro ADN como iglesia. Ahora, yo cierro con esta pregunta. ¿Cómo callarnos si hemos visto lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo callarnos si sabemos que solamente en Cristo hay perdón, hay libertad, hay salvación, hay vida eterna? Iglesia, comparta de la fe con valentía. Ustedes y yo no sabemos en dónde estemos sembrando esa semilla, pero Dios puede dar un gran crecimiento a través de eso que ustedes y yo hagamos. Tal vez esa semilla sea su amigo, su compañero, su familiar, su vecino. Hable de Cristo. Y si tal vez hoy acá hay personas que nos acompañan por primera, por segunda, por tercera vez y aún no tienen a Cristo en su corazón, permíteme decirte que esa salvación de la cual te estoy hablando es para ti. Permíteme decirte que ese Cristo que salva vidas está dispuesto a salvar tu vida. Yo no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de teorías, no te estoy hablando de emociones, te estoy hablando de un Cristo que te amó tanto que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna, y ese regalo está disponible para ti hoy.
tómalo y podrás luego contar a otros acerca de ese maravilloso regalo de la salvación. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Quiero que cada uno ahí, en su lugar, pueda orar y pedirle a Dios perdón por aquellas ocasiones en las que no le ha compartido de Cristo a otros cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pídale a Dios perdón por tal vez negarse a ese llamado. Y ore por esa persona que usted tiene en su mente, en su memoria. Tal vez hoy sea la última oportunidad que usted tenga para compartir ese mensaje de salvación a otros. Tal vez la próxima vez que se encuentre con esa persona sea la última oportunidad que usted tenga para compartirle ese mensaje de salvación. No lo pierda. Hable de Cristo. Y estoy seguro que Dios hará la obra en esa persona. Ore conmigo, por favor. Padre amado, te damos gracias porque algún día alguien nos habló de ti. Y esa semilla que sembraste en nuestro corazón transformó nuestras vidas. Gracias porque pude encontrar el perdón, la salvación, la libertad en ti. Ahora, Señor, ayúdame a ser parte de una iglesia que no se queda callada, de una iglesia que comparte el evangelio. Ayúdame a ir donde este amigo, donde este familiar, donde este vecino, donde este compañero de trabajo, donde esta persona que está en mi corazón, para decirle que tú eres el único salvador de la humanidad. Y que pueda hacer esto en todo lugar en donde me pongas. Por favor, Dios, pon en mí un corazón obediente, un corazón sensible a tu llamado. Hazme pescador de hombres. Que yo pueda sembrar tu semilla. Que yo pueda sembrar la semilla de la palabra con fe, creyendo que tú harás el crecimiento, Señor. Dios, que yo no desperdicie la próxima oportunidad para hablarle a esa persona de ti, porque estoy seguro que si ese es el momento de su salvación, tú lo usarás para tu gloria. Amado Dios, si tal vez hoy hay alguien acá que no ha recibido el regalo de salvación, yo oro por esa persona. Y si tú estás ahí y sientes que necesitas a Cristo como tu Salvador, por favor, ahí en tu corazón, quiero invitarte a que le digas a Cristo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, pero sé que moriste por mí y sé que venciste la muerte al resucitar. Gracias por darme vida eterna. Te pido que vengas a mi vida y que me permitas agradarte de ahora en adelante y poder compartir a otros de esto que yo he encontrado el día de hoy. Gracias, Dios, porque estoy seguro que cada vez que alguien cree en ti hay fiesta en el cielo. Haz de nosotros una iglesia que no calle, una iglesia que hable de ti, una iglesia que cuente a otros de las maravillas, de los prodigios, de la salvación que tú has dispuesto para nosotros. Haz de nosotros una iglesia que comparta su fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso?